Bueno, muchas gracias, José Ángel. Bueno, muchas gracias también a José Domingo por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Y yo voy a hacer un poco el contrapunto, no sé si cómodo o incómodo, porque voy a tratar de presentar un poco los problemas, las vulnerabilidades, los problemas de la seguridad hardware, ¿vale? Que yo diría que es la gran olvidada. Es decir, todo el mundo sabe que la tecnología de la información y las comunicaciones es un mundo software que navega sobre una realidad hardware, ¿vale? Aquel que piense que su teléfono móvil, por ejemplo, es ondas electromagnéticas que entran y salen y que es un sistema operativo que lo controla, pues ignora una realidad, y es que todo aquello va sobre dispositivos hardware, circuitos integrados, que, por desgracia, son inseguros, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es que ya todos sabemos que la seguridad es un conjunto de círculos concéntricos o excéntricos, depende, que tiene unas barreras exteriores que son fácilmente hackeables o rompibles y que vamos a ir introduciendo hasta el interior. Y el último círculo, es decir, el reducto que queda al final, es el hardware. Si se hacen con el hardware, lo tienen todo, ¿vale? Entonces, por decirlo así, es el gran olvidado. La presentación va a ser un poco técnica, ¿vale? Porque desde el momento en que hablamos de cosas a las cuales no estáis acostumbrados de recibir esa información, pues si no damos unas pinceladas técnicas, pues parece que queda como un poco en el aire. Es decir, el objetivo no es preocupar, pero sí saber que existe este problema. Bueno, la premisa básica, la microtecnología y las telecomunicaciones, pues nos ha traído un avance impensable desde hace años. Pensar Internet de las cosas, los 20 y tantos mil millones de dispositivos ultraconectados, las tecnologías 5G y demás, el desarrollo tecnológico es vertiginoso, ¿vale? Y en todos los temas de salud, pues no os tengo que decir en dónde hay tecnología de la información y las comunicaciones. Control de equipo, ultraconexión, diagnóstico, terapias personalizadas y demás. Es decir, que es algo a lo cual ya no se va a poder renunciar nunca. Es decir, es algo que ya ha venido para quedarse con nosotros, ¿vale? Tanto en el tema de pacientes como servicios. Tenemos que manejar procesos y datos críticos, tenemos que manejar múltiples amenazas, muchas de ellas desconocidas, que ese es el principal problema. Obviamente sabemos que tenemos que protegernos contra cosas que no sabemos cómo nos van a afectar y cómo nos van a atacar, y partir de una premisa que nos disgusta a todos, y es que la seguridad completa en un mundo globalmente interconectado es imposible, ¿vale? Es lo que decía antes el compañero, que aquel que diga yo doy una solución segura, que venga aquí y que se ponga como Diana, ¿no? O sea, que es cuestión de tiempo. Y es más, en todo lo que es relacionado con criptografía, los dispositivos se consideran seguros desde el punto de vista criptográfico cuando se hacen públicos, porque toda la criptografía es pública, y duran 6 meses sin que los atacantes hayan conseguido violarlos, ¿no? Es decir, que ese es el momento de la seguridad. Es decir, que aquí hay una exposición clara, aquel que se señala como mis soluciones son buenas, espérate y verás, ¿vale? Hay una comunidad muy grande relacionada con eso, no solo hackers tipo software, sino también tipo hardware. La ciberseguridad no solo es software, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque si nosotros pensamos en cualquiera de las aplicaciones TIC que os podáis imaginar, incluyendo, por supuesto, las de telemedicina, todas ellas están soportadas por hardware. El hardware está en el interior. Y entonces, aquí, de todas estas, pues aparece la de control biomédico electrónico de implantes, el caso este que había comentado antes de John Biden y su marcapasos, pero en cualquiera de los otros, en todos los órdenes de la vida están. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues hacer que mi tarjeta de identificación, mi tarjeta de crédito, mi identificación personal sea segura, que mi teléfono móvil, mi smartphone sea seguro, que mi ordenador sea seguro y que, por supuesto, que todos los dispositivos que haya en electromedicina, desde aparatos tipo TAC, RMN, hasta tarjeta de identificación de acceso o dispositivos implantables que sean electrónicamente comunicables con el exterior, pues sean seguros, ¿vale? Un ejercicio que nosotros hicimos en nuestro laboratorio fácil fue hackear una bomba de insulina, ¿vale? Entonces, digamos que eso es algo que es relativamente accesible. Y el objetivo es hacerlo seguro, teniendo en cuenta que lo que podemos hacerlo es más seguro, no completamente seguro, pero hay que ocuparse de eso. ¿Cuáles son las amenazas hardware conocidas? Es decir, con las cuales se trabaja en los últimos
10, 15 años como desafíos seguros para los cuales hay que estar preparado. Lo que se conocen como ataques laterales, lo que son las inyecciones de fallos, los fallos en la identificación digital de dispositivos y el hardware troyano, ¿vale? Esas 4. Yo no sé si aquí alguien de la audiencia ha escuchado hablar alguna vez de alguna de ellas. Probablemente no. Bueno, pues si tras la charla, tras el panel, por lo menos queda claro que algunos de estos problemas, vulnerabilidades, nos pueden afectar, pues bienvenido sea. ¿Cuáles son los objetivos de estas amenazas? Pues obtener claves privadas o en general, seguridad de dispositivos, clonación de dispositivos, usurpación de identidad y, en general, ruptura de cadena de confianza. Os podéis imaginar en todos vuestros aspectos de trabajo en el área de electromedicina qué supone cualquiera de estas, no amenazas, sino de estas realidades. Es decir, todos los ejemplos que se han puesto aquí ahora, ¿no? Es decir, serían escenarios de pesadilla, en algún caso porque es apocalíptico, casi diría yo, ¿no? Pese a que la criptografía sea segura. Hay un fallo muy común y es que pensar que los protocolos de seguridad, tanto software, de los que se usan, por ejemplo, en Internet, como los de hardware, no son seguros. El problema está que son criptográficamente seguros, son algoritmos matemáticos que necesitan meses o años de todos los ordenadores que existen en el mundo operando y probando claves para obtener la clave, ¿vale? Es decir, que matemáticamente son seguros. Cuando vengan los ordenadores cuánticos, si vienen algún día, va a haber que cambiar toda la seguridad de todo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, los protocolos RSA que se utilizan en la firma digital van a ser completamente vulnerables. Va a haber que cambiar ese paradigma. Pero hoy en día, con una criptografía que es segura formalmente, el problema del hardware es que la simple implementación física de un algoritmo criptográfico sobre cualquiera de los dispositivos que vosotros tenéis en vuestro laboratorio, en vuestros servicios, hace al sistema vulnerable. El primero de los casos que voy a mostrar, lo que se conoce como ataque lateral. El ataque lateral, el paradigmático es el de la tarjeta de crédito con el chip, por ejemplo, el DNI electrónico que vosotros tenéis. Realmente ahí va una información privada muy importante, ¿vale? Que es vuestra clave biométrica o clave secreta o PIN, a fin de cuentas. Bueno, pues realmente si se monitoriza alguna de las características de actividad física de ese dispositivo, por ejemplo, cuando vosotros lo ponéis en un lector de DNI electrónico, simplemente el consumo electrónico de potencia del chip que hay dentro es capaz de revelar la clave. La primera vez que se hizo esto fue en el año 99, donde en un congreso de ciberseguridad hardware, pues unos señores que hoy en día son, digamos, inmensamente ricos porque tienen grandes cantidades de las empresas del sector, le pidieron a la audiencia que por favor le dieran sus tarjetas de crédito, que en menos de 15 segundos iban a obtener todas las claves. Entonces, claro, bueno, pues los que estaban allí, pues algunos voluntarios y automáticamente todas las claves. ¿Por qué? Porque no había protección. Simplemente haciendo, y aquí hay un poco la parte técnica, ¿no? Es decir, conociendo cuál es el texto de entrada, conociendo cuál es el texto de salida, que son públicos y son accesibles, se puede tener información sobre la clave. ¿Cómo? Haciendo un mero análisis estadístico, por ejemplo, del consumo de potencia durante la clave. Si alguien tiene en su equipo, en su laboratorio, un osciloscopio, que seguro que lo tenéis porque es un instrumento básico, puede probar a poner su móvil y con una... no hace falta que sea una sonda electromagnética complicada, sino simplemente una sonda del osciloscopio, ponerla y probar a introducir su clave. Y cuando introduzca su clave y vea que el 1 va a dar una emisión electromagnética, una curva. Y si mete el 5, va a dar otra. Y si mete el 7, va a dar otra. O sea que tú simplemente eso sabes que lo que estás tecleando es el 1574, la clave. ¿Por qué? Porque no hay un esquema de protección en ese sistema. No solo en el circuito, sino en todo el sistema. ¿Vale? Estos son los pasos del ataque, no los voy a explicar, pero aquí se ve, digamos, como resultado, aquí digamos, esto sería un análisis estadístico respecto a ir probando claves, hacer una hipótesis sobre el consumo de potencia, hacer una medida real y luego una correlación, y se ve que entre los miles de claves que puede haber aquí, la que es la clave correcta da un pico que resalta sobre los demás, ¿vale? Y eso, en un sistema que no está protegido, tarda menos de un minuto. Eso lo conseguimos en nuestro laboratorio. En un sistema que está protegido,
frente a este tipo de ataques, esto puede llevar un mes. Un mes que es el tiempo suficiente como para que cualquier atacante desista en su intento, es decir, si me va a llevar un mes atacar esto, ¿qué voy a conseguir? ¿Vale? Pero sí es muy fácil ir probando hasta que encontrar algo y decir, bueno, este sistema pues, es fácilmente vulnerable, midiendo, por ejemplo, el tiempo que tarda en realizar una operación. ¿Vale? La inyección de fallos. La inyección de fallos, a fin de cuentas, tú haces funcionar a tu sistema y ahora lo haces fallar. En el momento que falla, el sistema hace así y se abre. Y aquello ya lo único que hay que hacer es observar. ¿Vale? Entonces, claro, el objetivo, pues, de nuevo, obtención de clave. Y con la obtención de clave, pues, ya lo tienes todo. Obviamente, la inyección de fallos, pues, supone, en algún momento, acceso físico. Es decir, yo tengo que estar allí para intervenir sobre el sistema. Obviamente, un sistema que está medianamente protegido, como un hospital, digo medianamente protegido porque no todo el mundo puede acceder y demás, es difícil, pero ni mucho menos imposible. ¿Vale? Pero después hay también sistemas no invasivos, ¿vale? Bien sobre el firmware, la alimentación, señales específicas del sistema. Entonces, hay grupos que trabajan, por ejemplo, para proteger todo el hardware frente a este tipo de inyección de fallos. Pero tanta gente ahí trabajando en el lado blanco como en el lado negro. Es decir, los del lado negro, pues, por supuesto, siempre van mucho más avanzados que lo del lado blanco. Entonces, basta cambiar un bit en un registro de información hardware en el modo de operación normal del sistema para obtener la clave con cualquier cifrador. ¿Vale? Es decir, que aquel que le vendan que esto es un sistema criptográficamente seguro, ya sabe que lo tiene que poner en prevención. Aquí, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se puede hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Ahora mismo todos los sistemas de Internet de las Cosas y todos los sistemas que tenéis vosotros en vuestros servicios prácticamente van con clave pública, que, digamos, es un sistema razonablemente seguro, ¿vale? Pero si se quiere ir a situaciones de confianza total y absoluta, seguramente haya que cambiar a sistemas de clave simétrica, de clave privada, donde hay problemas graves de compartición de claves y demás. Pero el problema es que con sistemas de ese tipo no se van a poder evitar siempre los ataques de diccionario y de replicación, ¿vale? Lo típico de voy a hacer un conjunto de pruebas hasta que obtenga la clave, lo de probar el password que decía antes el compañero, o de replicación, voy a coger y voy a tener tu sistema exactamente replicado, lo voy a tener en paralelo, virtual o real. Real no, porque obviamente nadie va a tener un tag real igual que el tuyo para atacarlo, pero sí una máquina virtual sobre la cual, pues, puedes hacer todo tipo de ataques y cuestiones. No sé si alguien ha escuchado alguna vez hablar de la palabra PUF. Probablemente no, porque esto sí está muy ligado a la criptografía hardware. Probablemente, Leonardo, si alguna vez, por lo que comentábamos ayer, de las empresas estas de Riscure y los que se dedican a seguridad hardware, están como locos por este tipo de cuestión. Es decir, en ese entorno, pues, los PUFs son digamos, el paradigma del futuro, ¿no? Porque es la única forma, la única, entre comillas, de identificar inequívocamente un equipo, como una especie de huella dactilar digital para evitar clonación y usurpación. Es decir, es una característica del sistema que está, digamos, biunívocamente relacionada con ese sistema. Es decir, es su huella dactilar. Eso es fundamental para evitar, como he dicho, clonación y su usurpación. Es decir, cuando tú te comunicas con tu sistema y tú le pides a tu sistema una intervención de, por ejemplo, una transmisión de datos, ¿cómo estoy seguro que allá donde yo estoy mandando la información esta de los datos del tag es seguramente el server que tiene que recibir los datos y transmitirlo a otro sitio y no alguien que me lo han clonado? ¿Vale? Obviamente, esa clonación la puede hacer cualquiera. Podemos sacar aquí miles de ejemplos, ¿no? La cámara de seguridad del chalet de Pablo Iglesias, ¿no? Un chico de Singapur, probablemente con no más de 14 años o 13 años, pues la clonó. Bueno, pues os podéis imaginar de nuevo cuál es la brecha de seguridad que eso puede tener en cualquiera de vuestros servicios u hospitales, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos de autenticación sirven para generar claves, ¿vale? Claves de forma dinámica, claves seguras,
no las claves del tipo 1, 2, 3, 4 que ponemos, o las claves de 6 caracteres, sino claves extraordinariamente largas, de 128, 256 o 512 bits, y para identificación, ¿vale? Y la cuestión está en que es una alternativa que está dentro del propio hardware, que es mucho más segura que la de tener las claves almacenadas en el sistema. Tener las claves almacenadas en el sistema es abrir la puerta para decir, entrad aquí, despachaos y disfrutad de todo lo que consigáis. Se basan, y esto ya sí es tremendamente técnico, en características del circuito que son propias e inequívocas del propio circuito. Este PAF se hace a nivel de circuito integrado o a nivel de sistemas que directamente están basados en un circuito integrado, ¿vale? Bueno, aquí básicamente es un experimento que muestro donde se ve sistemas de este tipo, donde se muestra aquí, ¿vale?, los falsos positivos y los falsos negativos, y hay una zona de identificación unívoca del dispositivo, es decir, de entre todos estos que son aparentemente iguales y están fabricados de la misma manera, cada uno de ellos tiene una identidad propia que se puede utilizar para asegurar y autenticar la operación del sistema, ¿vale? ¿Y el hardware troyano? El hardware troyano es, todo el mundo sabe lo que es un troyano, ¿vale? Es decir, algo que en algún momento dado entra en tu sistema, se queda ahí dormido y tarde o temprano aparece ¿para qué? Pues para hacer mal en general. Bueno, pues en el hardware existe desde hace mucho tiempo una cuestión que es sutil. ¿Por qué? Porque todos los sistemas, digamos, tecnológicos del tipo de TIC están basados en soluciones microelectrónicas que son tremendamente complejas de analizar, de saber lo que hay dentro. Si ya 1000 líneas de software, de código software, es muy difícil saber dónde está ahí un troyano, algo que pueda ser utilizado luego, pues en el hardware pasa lo mismo. Y pasa lo mismo porque es muy difícil en un dispositivo, en vuestro smartphone, en vuestro TAC, que tiene miles de millones de transistores, saber si alguien ha metido ahí algo que no debería estar, ¿vale? Entonces, no hay casos conocidos, es decir, no hay denuncias ni casos expuestos al público en los que se diga, uy, aquí ha habido un hardware troyano. Pero desde hace mucho tiempo existe la sospecha de que aquello existe, ¿vale? Y de consecuencias que pueden ser tremendas, de espionaje, control, hardware zombie, que se llama. Tú pones tu sistema a funcionar, aparentemente está funcionando, pero en un momento determinado yo lo voy a controlar desde fuera y va a hacer lo que yo quiera que haga, ¿vale? Y aquí doy una pista, no quiero decir nombre, pero la mayoría de foundries, de lugares donde se diseñan se fabrican los circuitos integrados, están en el lejano oriente. Lo digo por aquello de China y Huawei. Si pensáis vosotros qué hay detrás de todo eso, bueno, no lo voy a decir, ¿vale?, porque me pueden acusar de algo, ¿vale? Entonces, detectar y anular, esa es la cuestión, y sobre todo prevenir. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo voy a saber yo si alguien ha puesto un troyano en los circuitos que están en mi TAC? Bueno, no voy a dejar así eso porque a lo mejor voy a dar ahora un poco una idea, ¿no? En los ataques laterales, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues a fin de cuentas, ahí están los que nos dedicamos al diseño, es decir, hacer diseño seguro. Igual que ya vuestros, por ejemplo, DNI digitales, DNI electrónico, perdón, tienen ya todos estos sistemas implementados y hay autoridades que certifican que vuestro DNI es seguro frente a ese tipo de ataques laterales. Hay una parte de diseño que obviamente en la cual vosotros como usuarios no podéis intervenir, pero sí podéis emplear solo equipos y sistemas certificados, por ejemplo, anti-DPA, que hay desde finales de los años 90, hay muchas empresas que se dedican a eso, por ejemplo, la que comentábamos Leonardo y yo ayer. Evitar acceso físico al sistema, es decir, el último círculo es el sistema y hay que evitar que alguien se acerque a él, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no va a ser, aquí el problema no viene por el chico de Singapur o de Malasia o de Kazajistán que se quiere entretener y te hace
y te hace el lío, sino en alguien que esté cerca, ¿vale? Usar proveedores fiables y, sobre todo, llegar a lo que sería el paradigma de la protección total, autenticación biométrica multimodal, distintos anillos de seguridad concéntricos, que sabes que tienes quién eres, asegurar eso, qué sabes tú del sistema, qué tienes, lo que sería un password y quién eres, autentificar completamente. Bueno, ya está, espero que por lo menos tengáis conciencia de que esos problemas existen y quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Gracias.